Bueno, continuamos con el capítulo 13 del artículo 12 del Credo y la vida perdurable. Este es el video 15 del tomo 1 de la primera parte, que dice así: 1. ¿Por qué este artículo se pone el último? Y lo mucho que importa explicársele al pueblo con frecuencia. Los santos apóstoles, caudillos nuestros, quisieron que el credo, donde se contiene la suma de nuestra fe, se concluyese y finalizase con el artículo de la vida eterna. Lo uno, porque después de la resurrección de la carne, no resta a los fieles que esperar sino el premio de la vida perdurable. Y lo otro, porque siempre trajésemos delante de los ojos aquella felicidad perfecta y colmada de todos los bienes. Y nos acostumbrásemos a fijar en ella toda nuestra atención y pensamientos. Y así los párrocos, instruyendo a los fieles, nunca dejarán de encender sus ánimos, proponiendo los premios de la vida eterna, para que cuantas cosas les enseñen que deben padecer por el nombre cristiano, por muy arduas que sean, se les hagan fáciles y por lo mismo gustosas, y así sirvan a Dios con mayor alegría y prontitud. 2. ¿Qué se entiende aquí por el nombre de vida eterna? Y porque debajo de las palabras que se ponen en este lugar para declarar nuestras bienaventuranzas, están escondidos muchísimos misterios. Estos se deben descubrir de modo que se hagan manifiestos, según lo permitiere la capacidad de cada uno. Se ha de enseñar pues a los fieles que estas palabras, vida perdurable, no tanto significan la perpetuidad de la vida, a la cual también están destinados los condenados y demonios, cuanto la bienaventuranza que en esa perpetuidad hinche los deseos de los bienaventurados. Así lo entendía aquel doctor de la ley, quien, como dice el Evangelio, preguntó a nuestro Señor y Salvador, ¿qué había de hacer para poseer la vida eterna? Lucas 10. Como si dijera, ¿qué es lo que he de hacer para llegar a donde pueda gozar de una felicidad perfecta? En este sentido toman estas palabras las sagradas letras, como se deja ver en muchos lugares. Mateo 19 y 25, Juan 17, Romanos 2. 3. ¿Por qué la suma bienaventuranza se llama vida perdurable? Es llamada especialmente con este nombre, aquella suma bienaventuranza, para que nadie piense que consiste en cosas corporales y caducas que no pueden ser eternas. Y aunque esta voz de bienaventuranza tampoco podía explicar bastantemente lo que se preguntaba, mayormente cuando no han faltado hombres que, hinchados con la opinión de cierta vana sabiduría, pusieron el sumo bien en esas cosas que perciben los sentidos, porque éstas se envejecen y se acaban. Pero la bienaventuranza no se puede estrechar a ningún tiempo. Antes bien, tan lejos están estas cosas terrenas de la verdadera felicidad, que aquel está más apartado de ella, que está más poseído del amor y deseos mundanos, porque escrito está, no querráis amar al mundo ni las cosas que hay en él. Si alguno ama al mundo, no está en él la caridad del Padre. 1 Juan 2. Y poco después,
Pásese el mundo y su concupiscencia. Cosas son estas que deben procurar mucho los párrocos se impriman en las almas de los fieles, para que se persuadan a menospreciar las perecederas, ya que es imposible haber felicidad en esta vida, donde somos no ciudadanos, sino forasteros. 1 de Pedro 2. Aunque aquí también seremos llamados dichosos en esperanza, si renunciando la impiedad y los deseos del siglo, viviéremos templada, justa y piadosamente en este mundo, esperando la bienaventuranza y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Tito 2. Por no haber entendido estas cosas, muchísimos que por no haber entendido estas cosas, muchísimos que presumían de sabios y pensaban que la felicidad se había de buscar en esta vida, se hicieron necios y cayeron en grandísimas calamidades. Pero además de lo dicho, percibimos también, por este nombre, vida perdurable, que la felicidad, una vez conseguida, nunca puede perderse, como falsamente sospecharon algunos. Porque la felicidad está colmada de todos los bienes, sin mezcla alguna de mal. Y como llena todos los deseos del hombre, necesariamente consiste en vida eterna, porque no puede el bienaventurado dejar de querer en gran manera que le sea concedido gozar perpetuamente de aquellos bienes que llegó a conseguir. Y por tanto, si no fuera estable y cierta la posesión, era forzoso que el temor de perderla le tuviese en grandísima congoja. Cuarto, la bienaventuranza ni se puede explicar con palabras, ni percibirla con nuestro entendimiento. Pero cuán grande sea la felicidad de los bienaventurados que viven en la patria celestial, y que solo ellos, no otro alguno, puede comprenderla, bastantemente lo demuestran estas mismas voces, cuando decimos vida bienaventurada. Porque si habiendo de significar una cosa, nos valemos de un nombre que es común a otras muchas, luego entendemos que falta voz propia con la cual se pueda expresar dignamente. Y así, declarándose la felicidad con unas voces que no menos convienen a los bienaventurados que a todos los que viven para siempre, esto puede ser prueba de que es una cosa tan alta y eminente que no podemos significar con nombre propio perfectamente su esencia. Y aunque en las Sagradas Letras se atribuyen otros muchísimos nombres a esta celestial bienaventuranza, cuales son Reino de Dios en Mateo 6, Reino de Cristo en Juan 18, Reino de los cielos en Mateo 5, Paraíso, Ezequiel 28, Ciudad Santa, Isaías 52, Nueva Jerusalén, Apocalipsis 3, Casa del Padre, Juan 14. Con todo eso es claro que ninguno de ellos es bastante para explicar su grandeza. Y por esto los párrocos no dejarán perder la ocasión que aquí se les ofrece de atraer a los fieles a la piedad, justicia y demás ejercicios de la religión cristiana con premios tan grandes como los que se declaran por el nombre de vida perdurable. Porque es constante que la vida se suele contar entre los mayores bienes que por naturaleza se apetecen. Y así por este bien, señaladamente, se define la bienaventuranza cuando la llamamos vida perdurable. Pues si cosa ninguna se ama más,
ni la puede haber más querida y gustosa que esta vida breve, calamitosa y sujeta a tantas y tan variadas miserias, que más bien se puede llamar muerte. ¿Con qué solicitud, con qué tesón deberemos buscar aquella vida eterna que, desterrados todos los males, encierra en sí el conjunto perfecto y cumplido de todos los bienes? 5. La bienaventuranza está en carecer de todo mal y conseguir todo bien. Porque, como enseñaron los santos padres, la felicidad de la vida eterna se debe definir por la exención de todo mal y logro de todo bien. Acerca de los males son clarísimos los testimonios de las Sagradas Letras, porque en el Apocalipsis está escrito: no padecerán más hambre ni sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni otro calor ninguno. Apocalipsis 7. Y en otra parte: limpiará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor ninguno, porque ya se pasaron las cosas primeras. Apocalipsis 21. Inmensa pues será la gloria de los bienaventurados, e innumerables las diferencias de sólida alegría y de deleite, que no pudiendo caber en nuestras almas la grandeza de esta gloria, o entrar en ellas de modo alguno, es necesario que nosotros entremos en ella, esto es, en el gozo del Señor. Mateo 25, para que engolfados en él saciemos colmadamente los deseos del alma. 6. Cuáles sean los bienes de que gozan los bienaventurados. Y aunque, según escribe San Agustín en el Sermón 64, parezca mucho más fácil contar los males de que hemos de carecer que los bienes y delicias de que hemos de gozar, sin embargo, se ha de poner cuidado en explicar a los fieles breve y claramente aquellas cosas que podrán inflamar sus corazones en el deseo de conseguir aquella suma felicidad. Y en primer lugar, será conveniente valernos de aquella distinción que hemos tomado de escritores gravísimos de las cosas divinas. 2 géneros de bienes se establecen que hay, de los cuales el uno pertenece a la esencia de la bienaventuranza y el otro se sigue a la misma felicidad. Y por esto, para mayor claridad, llamaron esenciales a los primeros y accidentales a los segundos. 7. ¿En qué consista la bienaventuranza esencial y primaria? Pues la legítima bienaventuranza, que comúnmente se llama esencial, consiste en ver a Dios y en gozar de la hermosura de aquel que es la fuente y principio de toda bondad y perfección. Esta es la vida eterna, dice Cristo Señor nuestro, que conozcan a ti, solo verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Juan 17. La cual sentencia parece que interpreta San Juan cuando dice: carísimos, ahora somos hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que seremos, porque sabemos que cuando se descubra, seremos semejantes a Él, pues le veremos como es en sí. 1 Juan 3. Porque da a entender que la bienaventuranza está en estas 2 cosas. Una, en que veremos a Dios, cual es en su naturaleza y sustancia. Otra, en que seremos hechos como Dios,
porque los que gozan de él, aunque retengan su propia naturaleza, sin embargo, se visten de una tan maravillosa y casi divina forma que más parecen dioses que hombres. 8. Los bienaventurados se visten en cierto modo de la naturaleza de Dios. La razón clara de hacerse esto así es porque cada cosa se conoce, o por su esencia, o por su semejanza y especie. Y como no hay cosa semejante a Dios, por la que, ayudados de su semejanza, podamos arribar al conocimiento perfecto de Él, es necesario que ninguno pueda ver su naturaleza o esencia, si no es que esta misma esencia divina se junte con nosotros. Y esto significan aquellas palabras del apóstol: ahora vemos por espejo, en enigma, entonces cara a cara. 1 Corintios 12. Porque decir en enigma lo explica San Agustín en el libro 15 de la Trinidad, o sobre la Trinidad, en el capítulo 9. En semejanza acomodada para conocer a Dios. Y esto mismo declara expresamente San Dionisio, cuando dice que por semejanza ninguna de cosas inferiores se pueden percibir las superiores. Capítulo 1 del Divino Nombre. Pues por la semejanza de una cosa corpórea no puede conocerse la sustancia y esencia de la que es incorpórea, mayormente siendo preciso que las semejanzas de las cosas tengan menos de materialidad y sean más espirituales que las cosas mismas, a quienes representan, como fácilmente lo experimentamos en el conocimiento de todas las cosas. Y como no es posible haber semejanza de cosa alguna criada, que sea igualmente pura y espiritual, como es el mismo Dios, de aquí es que por ninguna semejanza podemos conocer perfectamente la divina esencia. A esto se junta que todas las cosas criadas están ceñidas a ciertos límites de perfección. Mas Dios es infinito y es imposible caber su inmensidad en semejanza alguna de cosa criada. Y así el único medio que hay para conocer la esencia divina es que ella misma se junte con nosotros y por un modo inefable eleve altamente nuestro entendimiento y así nos haga hábiles para contemplar su naturaleza. 9. Por el lumbre de gloria ven a Dios los bienaventurados, y todos debemos esperar lo mismo. Esto se consigue por el lumbre de gloria, cuan ilustrados con este resplandor veremos con su lumbre a Dios, luz verdadera. Salmo 35. Porque los bienaventurados siempre están viendo presente a Dios. Y con ese don, que es el más grande y aventajado sobre todos, hechos participantes de la naturaleza divina, gozan de la verdadera y legítima bienaventuranza, la que debemos creer, de manera que la hemos de esperar de la benignidad de Dios, con una esperanza cierta, como se definió en el símbolo de los padres, pues dice: espero en la resurrección de los muertos y la vida del siglo advenidero. 10. Explícase con un símil cómo los bienaventurados se juntan con Dios. Estas cosas son verdaderamente divinas, y ni hay voces para explicarlas, ni entendimiento para comprenderlas. Pero todavía se deja ver alguna imagen de esta bienaventuranza, aun en aquellas cosas
que los sentidos perciben. Porque así como el hierro, echado en el fuego, se hace ascua, y aunque no se mude su naturaleza, con todo eso se para de manera que parece otra tan distinta, cual es el mismo fuego. Del mismo modo, los que son admitidos en aquella gloria celestial, inflamados con el amor de Dios, de tal suerte se mudan, aunque no dejen de ser lo que son, que con razón puede decirse que distan más de los que viven en el mundo que el hierro hecho ascua del que está del todo frío. Y por decirlo todo de una vez, aquella suma y cumplida bienaventuranza, que llamamos esencial, se ha de constituir en la posesión de Dios. Porque ¿qué puede faltar para una felicidad perfecta al que posee el sumo y perfectísimo bien? 11. De la gloria accidental y bienes que hermosean a los santos. Pero aún todavía se allegan ciertos ornamentos comunes a todos los bienaventurados, los cuales, por estar menos remotos de la razón humana, suelen mover y despertar nuestros ánimos con mayor vehemencia. De esta clase parece ser aquella de que dice el apóstol a los romanos: gloria, honra y paz para todo aquel que obre bien. Romanos 2. Porque ciertamente los bienaventurados gozarán de la gloria, y no sólo de aquella que declaramos ser la bienaventuranza esencial, o muy llegada a su naturaleza, sino también de aquella que consiste en la noticia, clara y manifiesta, que tendrá cada uno de la grande y sobresaliente dignidad de los otros. ¿Y cuál entenderemos que será aquella honra que les hará el Señor cuando sean llamados, no ya siervos, sino amigos, hermanos e hijos de Dios? Pues nuestro Salvador llamará a sus escogidos con estas amorosísimas y honrosísimas palabras: venid, benditos de mi Padre, y poseed el reino que os está preparado. Mateo 25. De suerte que con razón podemos exclamar: en gran manera, Señor, son honrados tus amigos. Salmo 138. Y también serán celebrados con alabanzas por Cristo, Señor nuestro, delante del Padre Celestial y de sus ángeles. Demás de esto, si a todos los hombres imprimió la naturaleza un deseo común de ser honrados por varones insignes en sabiduría, por entender que serán los testigos más calificados de su virtud, ¿cuánto pensamos que se acrecentará la gloria de los bienaventurados por el sumo honor que se harán unos a otros? 12. De otros muchos bienes de que gozarán los bienaventurados. Obra sería de nunca acabar hacer relación de todas las delicias con que estará colmada la gloria de los bienaventurados, y ni imaginarlas podemos siquiera. Pero deben los fieles estar persuadidos a que todas las cosas de placer que podamos tener o desear en esta vida sean pertenecientes al adorno del alma o a la perfecta disposición del cuerpo, sobreabundan en aquella vida bienaventurada con la afluencia de todos los bienes celestiales. Y esto es tan alto modo que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni pudo saber en corazón de hombre, como afirma el apóstol en 1 Corintios 2. Porque el cuerpo que antes era tosco y grosero, cuando desterrada la mortalidad se haga sutil y espiritual en el cielo, no necesitará de alimento ninguno, mas el alma estará llena de sumo deleite con el eterno manjar de gloria, que pasando ministrará a todos el autor
de aquel gran convite. ¿Quién echará allí menos las ropas preciosas o los reales atavíos del cuerpo, donde nada de esto puede servir? Pues todos estarán vestidos de inmortalidad y resplandor, y adornados con corona de eterna gloria. Y si pertenece también a la humana felicidad tener una casa espaciosa y magnífica, ¿cuál puede discurrirse más ancha y suntuosa que el mismo cielo iluminado por todas partes con la claridad de Dios? Por esto el profeta, contemplando la hermosura de aquella habitación y ardiendo en deseos de llegar a aquellas sillas bienaventuradas, exclama: «Oh, cuán amadas son tus moradas, Señor de las virtudes. Codicia y desfallece mi alma por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegraron en Dios vivo». Salmo 83. Que este sea el afecto, esta la voz común de todos los fieles. Así como los párrocos lo deben desear con vehemencia, así también lo deben procurar con el mayor desvelo. 13. En la gloria son los premios según los méritos. Y como en la casa de mi Padre, dice el Señor, hay muchas moradas, Juan 14, en las cuales se darán los premios mayores o menores, conforme cada uno lo hubiere merecido, porque el que siembra con escasez, escasamente cogerá. Mas el que sembrar en bendiciones, será en bendiciones su cosecha. 1 Corintios 19. Por esto no solamente excitarán a los fieles para esta bienaventuranza, sino que también les amonestarán con frecuencia, que el medio seguro de conseguirla es que, armados de fe y caridad, y perseverando en la oración y saludable uso de los sacramentos, se ejerciten en todos los oficios de misericordia, para con sus prójimos. Y así se hará por la bondad de Dios, quien preparó esta gloria bienaventurada para sus amadores, que se cumpla algún día lo que dijo el profeta: asentarse a mi pueblo en la hermosura de la paz y en los tabernáculos de la confianza, y en un descanso opulento. Isaías 32. Y así concluimos en el vídeo 15, la primera parte con el capítulo 13. Y en el video 16 nos convoca Dios a seguir escuchando atentamente en la segunda parte del Catecismo Romano, el capítulo 1 de los sacramentos en común. Y allí nos espera y allí nos convocamos. Bienaventurados nosotros por tener esta gloria y esta dicha de conocer la verdad revelada a la Iglesia de Dios a través del Catecismo Romano dado en Trento. Que así sea para la salvación y salvaguarda de todos. Amén.